Bueno, entonces, buenos días, estimados profesores. Buenos días. Me presento. Buenos días. Buenos días. Me presento. Mi nombre es Rosana Rivera Serpa. Soy integrante de la CDA, en el que pues están algunos de sus tutores, ¿verdad? Pues en esta CDA estamos trabajando de manera conjunta para poder llevar a cabo estos procesos de acompañamiento en 7 instituciones en la ciudad de Barranquilla. Como les digo, repito, mi nombre es Rosana Rivera, soy tutora del IED La Libertad y pues en este caso estoy dando pues mi aporte a esta CDA en el área de lenguaje. ¿Okay? Entonces vamos a dar inicio en el día de hoy. Bueno, iniciamos, ¿verdad? Con nuestra presentación. Nuestra presentación se llama En mi casa yo cuento. Propuesta para articular la oralidad en los procesos de producción textual. Y esta es una STS que atiende al ciclo 3 del lenguaje desde la ruta de acompañamiento del año 2020. Bueno, para poder trabajar en ello, pues tenemos entonces aquí un momento de exploración con los objetivos y una pregunta, cuestionario de entrada. Tenemos un momento de estructuración en donde vamos a ver diferentes aspectos de la oralidad y la escritura. Se va a compartir con ustedes un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se puede trabajar actividades de oralidad y escritura. Sería en el aula, pero ahora mismo nosotros lo vamos a centrarnos en el contexto de casa. ¿Okay? Entrevista como estrategia para el trabajo de la oralidad y la escritura, criterios didácticos y presentación de la propuesta En mi casa yo cuento. Contaremos con un momento de práctica y un momento de transferencia o actividad de consolidación y obviamente pues tenemos que valorar nuestro espacio de formación. Bueno, ¿cuál es el objetivo general? Tenemos proponer una estrategia desde el área del lenguaje que integre la oralidad en los procesos de producción escrita a partir de situaciones auténticas de comunicación que circulen en el hogar. Este es nuestro objetivo general. Y para ello contamos con 2 desempeños. Dice, los docentes considerarán referentes pedagógicos para la planeación de actividades en las cuales se integren situaciones auténticas de comunicación. Miren que ya se ha repetido varias veces, auténticas. En donde la oralidad se articula con los procesos de producción escrita. Desempeño número 2, los docentes reconocerán las posibilidades de las situaciones de comunicación que circulan en el hogar como insumo para el desarrollo de secuencias didácticas en el área de lenguaje. Venimos ahora con ese momento de exploración en donde yo les voy a proponer a ustedes pues una situación, ¿verdad? En la que ustedes me van a compartir por intermedio del chat sus respuestas y para darle respuesta a las mismas. Bueno, tenemos acá nuestra pregunta, cuestionario de entrada, dilemas de escritura. Vamos a responder, ¿verdad? O puedo contar con 3 participaciones de manera oral, si ustedes lo desean. Dilemas de escritura. Daniela es estudiante de 4º grado y enfrenta uno de los dilemas más grandes en su corta vida. Ella quiere realizar un escrito sobre los frutos que se producen en su comunidad y encontrar los que sean comestibles o que tengan utilidad para su familia. Sin embargo, no sabe por dónde empezar ni dónde obtener la información para hacerlo. Entonces, ella necesita un consejo. ¿Qué le dirías? Bueno, primero identificamos nuestra situación, ¿verdad? Daniela, la estudiante, hay un dilema que ella tiene. Va a hacer un escrito sobre los frutos que producen en su comunidad. No sabe por dónde empezar.
¿Qué le dirían ustedes? ¿Por dónde puede empezar para poder hacer este escrito? ¿Qué le dirían ustedes? Haciendo una lista de todos los frutos, haciendo una Okay. lista de todos los frutos. Ok, la profe Jenny Barrios dice que haciendo una lista de todos los frutos, exactamente. Y ya para poder dar paso a la planeación de su texto, o sea, ¿qué le dirían en cuanto a eso? Ya la señora me dijo que es hacer un listado, muy bien, de los frutos que puede describir en su texto. También podría ser qué frutos ya ella ha tenido la oportunidad de comer, cómo le han parecido, si le parecen dulces, cuáles son ácidos. Ok, la señora Ivonne nos comenta acá. Muchas gracias, señor Ivonne. Bueno, ahora, en cuanto a ese problema que vamos a resolver con Daniela, perdón, la primera pregunta, ¿quiénes les podrían dar información sobre esos frutos a Daniela, estudiante de 4º grado? ¿Quiénes les podrían dar información? Eso depende, digamos, si se encuentra dentro del aula o en su hogar. Si de pronto ella no conoce la gran mayoría de los frutos que se encuentran en el medio en el cual nosotros nos desenvolvemos, lo ayudaríamos los docentes, en este caso la orientaríamos para que ella, con base a la lista que ya tiene, cuáles fueron los frutos que le parecieron más saludables o más ricos, más deliciosos. Ok. O en su hogar, su familia. Muy bien, señor Ivonne. Perfecto. Entonces, mire, ¿verdad? Que usted acá nos está diciendo, nosotros como docentes, ¿verdad? Orientadores, le damos esa opción de que la familia puede ser esa fuente de información. Además de la familia, ¿cuáles serían otras fuentes de información? La biblioteca. Ok, muy bien. La biblioteca, ¿verdad? Y ahora pues tenemos, bueno, aquellos que cuentan con conectividad, pues el Internet es una fuente, una buena fuente para obtener información. Y los que cuentan pues con libros en casa, ¿verdad? Pero la primera fuente de información fue la familia. ¿Ok? Muy buena intervención. Bueno, ¿cómo guardar esa información que la niña Daniela ha obtenido? En una lista. En una lista, ok. De chequeo, en un documento de Excel. Ok, muy bien. Listo. Entonces miren que todo esto atiende a la planeación, ¿verdad? Que Daniela debe llevar a cabo. Una niña de 4º grado. Bueno, ahora llega el momento de estructuración. En este momento de estructuración vamos a ver la conceptualización, ¿verdad? De lo que es oralidad y escritura. Miren, partimos de la situación de Daniela. Daniela iba a hacer un texto escrito, pero su primera fuente de información, ¿verdad? Según lo que ustedes propusieron, es la familia. Y esa fuente de información, si la familia es la que se la va a proveer esa información, pues obviamente va a empezar con la oralidad. Entonces vamos ahora a definir lo que es oralidad. Aquí, según concepto de Uribe Hincapié, año 2019, vemos que la oralidad es la naturaleza, es el ejercicio constituyente de la condición humana. Tiene en primera instancia un carácter emotivo, miren, muy importante las emociones. Es espontáneo e informal, en la medida en que ella se convierte en el fundamento de la interacción cotidiana. Entonces, miren, en este caso, característica fundamental de la oralidad es la interacción cotidiana. Entonces partimos de una situación genuina, ¿verdad? Importante, y que la oralidad es una manera de nosotros poder expresar todas aquellas emociones que nosotros tenemos, espontánea e informal, como lo define Uribe. Bueno, tenemos también acá, dice que tiene condiciones de producción contextualizadas. En el performance o experiencia. Cuando estamos hablando del performance, pues aquí nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a todo lo que tiene que ver con la manera de ver el mundo de las personas. Entonces,
Nosotros utilizamos la oralidad en un contexto, ¿verdad? Y dependiendo de la situación comunicativa. Por eso habla aquí de experiencia. Bueno, según definición del mismo autor nombrado anteriormente, dice, no es solamente el hablar, también es la manera como nosotros entonamos, ¿verdad? La vehemencia, la fuerza, ¿cierto? Y la prolijidad oral. Y aquí ya viene, por favor, aquí está rayando la pantalla. Bueno, y aquí tenemos que la escuela debe enseñar a comprender la trascendencia ética, política y estética del hablar y escuchar. Miren, que iniciamos con que la oralidad es un proceso de la interacción cotidiana, pero ya entramos nosotros como educadores, ¿verdad? Y es el momento en que nosotros debemos enseñar a comprender por qué es importante la oralidad. Cuando nosotros hablamos, hay unos procesos en los que debemos respetar la palabra del otro, en el que debemos escuchar. Entonces, esta es la parte ética, la parte política. Lo que decimos tiene una consecuencia. La parte estética del hablar, el que se escuche bonito, el que se haga bien, y el nosotros poder escuchar a el otro. Ustedes saben que en el proceso de interacción hay un yo y un tú, cuando estamos hablando de ese proceso dialógico. Bueno, continuamos con el mismo autor. Dice que la oralidad es un modo particular de existir y pensar la realidad en otros espacios como los académicos. Miren, aquí la escuela, la universidad, los espacios profesionales en los que nos desenvolvemos, pues ya nosotros somos ejemplos de ello, y los espacios laborales, es decir, vuelvo y hago el recorderis. Salimos, ¿verdad? Inicia desde la interacción cotidiana, espontánea, emotiva, informal, pero a medida que nosotros llegamos al momento académico, pues la idea es nosotros poder utilizarlo en con unas características de una trascendencia ética, política, estética del hablar y el escuchar. Bueno, ya definimos lo que era la oralidad. Ahora veamos lo que es escritura. Dice, escribir significa producir ideas genuinas, es decir, ideas de nosotros, no copiadas, y configurarlas en un texto que tal como obedece unas reglas sociales de circulación. Se escribe para alguien, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a escribir una carta, escribimos para alguien. Tenemos un propósito, de pronto contar nuestras experiencias. O de pronto si vamos a escribir una noticia, ¿cierto? Tenemos un propósito de informar en una situación particular en atención de la cual se selecciona un tipo de texto pertinente. Nosotros siempre cuando vamos a hacer una producción escrita debemos responder a este tipo de preguntas. ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiero conseguir con ese texto? ¿Verdad? Y debo hacer la elección más apropiada dependiendo de la situación comunicativa. Bueno, tenemos este autor, la cita anterior fue de Pérez Abril 2003. Bueno, tenemos otro autor, Zayas, ¿verdad? Él dice que la escritura hace uso de géneros discursivos asociados con actividades sociales específicas. Es decir, nosotros utilizamos la escritura, pero siempre tiene que ver con esas prácticas de las diversas esferas de la actividad social, ¿cierto? Bueno, el mismo Zayas nos dice que la escritura es un proceso que implica planificación, toma de decisiones, reelaboración, consideración de las ideas propias y ajenas. Entonces, miren, ¿verdad? Aquí es muy importante. Cuando nosotros vamos a escribir, no es un proceso espontáneo, que nosotros decimos, esto es sobre lo que voy a escribir y inmediatamente sale el texto y ya queda bien, queda listo. No, es un proceso, ¿cierto? En el que nosotros debemos primero planear y nosotros como docentes darles ese momento a los estudiantes para que puedan planificar su texto. Como escritores, ¿verdad? Como aquel que va a producir un texto, debemos tomar
decisiones. Esta es mi mejor oración, o esta oración es clara, o esta oración me permite transmitir de veras lo que yo quiero decir. Hacer ese proceso metacognitivo, ¿verdad? Pasamos a un momento de reelaboración. Y también a veces tenemos en cuenta consideración de las ideas propias y ajenas, y eso interviene en lo que nosotros vayamos a escribir. Encontramos también otro autor, Casani, 2005, muy conocido en esta parte, en este proceso de pedagogía del texto escrito. Dice, el escribir, la escritura implica solucionar el problema retórico. Cuando nosotros vamos a escribir un texto, debemos definir cuál es el propósito del texto, cuál es el auditorio a quien va dirigido nuestro texto, el tipo de texto que vamos a escoger y el tema. Por ejemplo, si yo les digo que vamos a reclamarle a la AAA porque nos está cobrando una cometida que nos han hecho en mi casa, ¿verdad? ¿Cuál sería, en este caso, el tipo de texto que vamos a elegir? Si quiero hacer un reclamo a la AAA por algo que me está cobrando y yo no debo, ¿cuál sería el tipo de texto a elegir? Una carta revisoria solicitando. Listo, ok. El propósito de esa carta, ya la señora me lo está diciendo, el propósito de esa carta. Una solicitud. Una solicitud. Listo. Solicitar algo. Ok, auditorio. ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es ese auditorio? Exacto. La AAA. La AAA, perfecto. El tema de ese texto, mi queja, ¿cierto? Claro. Okay. Entonces, cada vez que nosotros nos vamos a enfrentar a una situación comunicativa que implique el que nosotros debamos escribir, debemos resolver este problema retórico, que es el propósito, el auditorio, tipo de texto y el tema. Ok. Ay, ¿qué pasa? No responde mi compu. No sé qué pasa, no quiere pasar la diapositiva. Ya, listo. Bueno, un momento, no sé qué le pasa a mi computador, no quiere pasar la diapositiva. Ok, no sé qué pasó. Bueno, ahora pasamos a la, ¿cuál es la relación entre la oralidad y la escritura? Tenemos aquí que existe una relación entre ambas. La oralidad y la escritura son dependientes. El aprendizaje de la escritura implica la necesaria reflexión y reconocimiento de algunas características de la oralidad. Esta es una cita textual de Ferreiro, 2002. La escritura implica una producción textual oral sobre ella. Su carácter social y reflexivo en la escuela permite el desarrollo de la conciencia metalingüística, es decir, que nosotros podamos pensar y saber y analizar sobre, ¿verdad?, esos textos que nosotros estamos produciendo. Al reconocer sus unidades y su fundamento, también es una cita de Ferreiro, Emilio. Las situaciones comunicativas donde predomina la oralidad, como las entrevistas, las conversaciones, el intercambio de opiniones, debates, espacios informales de intercambio de ideas,
planeación de trabajo en equipo, acuerdos orales, polémicas orales, mesas redondas. Todas estas actividades son experiencias que posteriormente serán parte de textos escritos o que se formalizarán allí. Por ejemplo, cuando nosotros asistimos a coloquios, a seminarios, ¿verdad? Inicialmente hay una actividad oral, ¿verdad? Una situación comunicativa que implica que esté presente la oralidad. Pero más tarde, ¿cierto? Ya después tenemos las memorias de esos eventos. Entonces, por eso es que decimos que la oralidad y la escritura son una dependiente de la otra. Por lo general, empezamos con la oralidad y posteriormente, ¿verdad? Esta parte oral va a ser parte de textos escritos o que se formalizarán allí. Bueno, otro momento de nuestra estructuración en el día de hoy y como propuesta de oralidad para nuestras clases, tenemos aquí la definición de la entrevista. La entrevista permite acercarse al otro con la disposición de escucharlo y entablar una conversación. Miren que es la primera parte, ¿verdad?, de nuestras situaciones cotidianas, la conversación. Para que haya una conversación debe haber un diálogo, donde se puede obtener información específica que enriquezca el reconocimiento de un tema, situación o personaje. Aquí tenemos esta definición de Baena y Cabrera. Y reconocimiento del saber de los otros. Narrar al otro sus experiencias y saberes. Entonces, la primera parte de nuestra estrategia, la parte oral. Y la entrevista nos sirve, ¿verdad?, como una experiencia de esto. Bueno, la entrevista es una forma de conocimiento, no solamente es un género periodístico, ¿verdad? Con la entrevista nosotros podemos conocer y obtener información. Esta es una definición de Merlinsky. Y las respuestas las respuestas del entrevistado tienen un carácter reflexivo, buscan condensar sus experiencias, conocimientos e ideas. Es una estrategia discursiva que se desarrolla en situaciones comunicativas específicas con la finalidad de intercambiar conocimientos mediante preguntas. Aquí hay algo que se resalta. Todos tenemos algo que decir, explicar, opinar o contar. Sin embargo, en ocasiones nunca nos han preguntado, ¿cierto? Entonces nosotros como docentes podemos darle la oportunidad a nuestras estudiantes, ¿verdad?, de que ellos puedan opinar, contar, de que tengan algo que decir, expresar sus emociones, expresar y poder obtener información, ¿verdad?, que sea importante para su proceso de aprendizaje. Un momento que... Okay. Bueno, tenemos aquí nuestra propuesta, ¿verdad? Ya como docentes a nosotros nos interesan unos criterios didácticos, ¿cierto? Cuando nosotros queremos plasmar esto en unas guías didácticas, ¿verdad? Aquí se nos están dando una serie de acciones que nosotros podemos emprender para que se lleven a cabo en nuestras guías. Propuesta para integrar la oralidad en los procesos de escritura. La primera acción es formular objetivos enfocados en el desarrollo de las competencias comunicativas. Ustedes saben que desde los estándares y los lineamientos curriculares se habla de 4 habilidades, ¿verdad? Entonces, ahora mismo estamos hablando de oralidad y escritura. Bueno, luego
Continuamos con un diseño de criterios de evaluación correspondiente con nuestros objetivos pedagógicos y dárselos a conocer oportunamente a los estudiantes, a los padres de familia. Determinar los recursos, ¿cierto? Primero saber, mis estudiantes cuentan con acceso a recursos virtuales, ¿cierto? Si nosotros podemos enviarles cápsulas, contenidos para aprender, links de YouTube, Facebook, y también para proveerles ese momento de difusión de los textos. Y consultar el material impreso por WhatsApp para la difusión de ellos mismos. Bueno, otro criterio didáctico. Ofrezco oportunidades para dar a conocer a la comunidad educativa los textos escritos por los estudiantes, ¿cierto? No es solamente que ellos los escriban, sino que nosotros también demos la oportunidad en que ese momento de publicación, ¿verdad?, sea algo socializado. Fomento la práctica de planeación del texto, creando un espacio para que mis estudiantes resuelvan el problema retórico. Cuando nosotros vayamos a decir a nuestros estudiantes que realicen un texto, debemos proveerles el momento, el espacio para que ellos resuelvan el problema retórico. Debemos darle el espacio para la planeación de sus escritos. Luego, determinar para los estudiantes el propósito de escritura basado en una situación auténtica de comunicación. Miren que la palabra auténtica ya se ha repetido en varios momentos de nuestro encuentro en el día de hoy. Auténtico, es decir, que vamos a escribir, vamos a plasmar lo que nosotros como personas, como seres humanos, como ciudadanos estamos pensando y atendiendo también a unos momentos de la situación comunicativa genuina. Bueno, y desarrollan los estudiantes el criterio de selección y uso de fuentes que provienen tanto de su hogar como de los propuestos por el docente. Entonces, una idea de acercarlos a ellos, ¿verdad? Y que se despierten en ellos esa creatividad y esas ganas de plasmar lo que ellos están pensando, ¿verdad? Es el desarrollar en ellos el criterio de selección, o sea, definir qué fuentes van a escoger. Y también ese momento en el que nosotros le proveamos situaciones desde el hogar en el que puedan poner a prueba su habilidad comunicativa, en este caso el de producción textual. Nosotros en nuestras instituciones estamos utilizando, ¿verdad? Nuestro libro Entre Textos. Tenemos todas las presentaciones de primero a quinto, ¿cierto? Y aquí se nos presentan unas posibilidades para que nosotros en nuestras guías utilicemos este recurso. Para primer grado, se nos muestra la actividad, ¿qué orden debo seguir para hacer el semillero? Esta es una actividad que encontramos en el desafío 78, el reto 2 del semestre B. Segundo grado, encontramos el desafío 118, reto 1, adaptación a partir de la biografía de un personaje. Tercer grado es la propuesta que ahora mismo les voy a explicar. Cuarto grado, desafío 60, reto 1, ampliación de la actividad a partir de la lectura del texto La Bola de Fuego. Quinto grado, desafío 21, reto 5, tradiciones y ritos funerarios. Bueno, en otras instituciones se están trabajando con retos para gigantes, también se están trabajando con el texto competencias comunicativas, ¿verdad? Y otra serie de recursos digitales impresos para el desarrollo de la propuesta. Ustedes han escuchado episodios de Profe en tu casa, ¿cierto? Si de pronto no hayan hecho uso de ella, por lo menos si la han escuchado. Es famosa y conocida en Colombia. Y también nuestra plataforma de Colombia Aprende. Bueno, ahora vamos al momento de práctica, que esta es la situación comunicativa que les comentaba de tercer grado del libro Entre Textos. Se llama En mi casa,
Yo cuento. Propuesta para articular la oralidad de los procesos de producción textual. El objetivo de esta propuesta es: produzco un texto oral sobre un tema de interés usando el proceso completo de planeación textual. Y factor de producción textual tenemos: organizo mis ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta mi realidad y mis propias experiencias. Para empezar, miren que ya nos está dando muestra, nos está dando el ejemplo de cómo sería esa propuesta. Aquí en la diapositiva les estoy mostrando cómo sería esa idea didáctica, a grandes rasgos, obviamente. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la historia de tu familia? ¿Cómo eran de niños tus padres? ¿Dónde crecieron? Pues hoy serás quien se encargue de contarnos esas historias. Pero para ello realizarás una entrevista que te permita recoger toda esta información sobre las personas con las que habitas. ¿Okay? Entonces miren que iniciamos con una situación de oralidad en que los estudiantes pues deben hacer preguntas a sus padres o a sus cuidadores. Para ello, ¿verdad? Esta propuesta trae un momento de exploración en el que es necesario, ¿verdad?, que las niñas sepan lo que necesitan saber y hacer. Por ejemplo, en el primer aspecto, escoger tu entrevistado. Y para planearlo, ¿verdad?, debe responder en las preguntas. ¿A quién harás tu entrevista? ¿Por qué escogiste a ese miembro de tu familia? ¿Qué te gustaría saber? ¿A quién te gustaría mostrar el resultado de tu entrevista? Prepara tu entrevista. ¿Qué preguntas harás? Miren que estamos planeando. ¿Qué te gustaría saber de la historia de tu entrevistado? ¿Dónde le harás la entrevista? ¿Cómo hablarás para hacer cada pregunta? ¿Dónde registrarás tus respuestas? Prepara tus preguntas. Organiza un cuestionario y escribe las preguntas. Antes de tu entrevista debes presentar a tu entrevistado. No importa si ya te conoce, para que le expliques por qué haces la entrevista. Y ya viene un momento de estructuración en donde dice que una entrevista es una conversación en la que un entrevistador mantiene con otra persona, el entrevistado, para conocer su opinión o la información que tiene sobre algún asunto. Manos a la obra, ya es el momento de la práctica. Lleva tus preguntas escritas. Emplea un tono interrogativo para que se entienda que estás haciendo una pregunta y que no estás afirmando. Miren, importante aquí la entonación, ¿verdad? Si bien es cierto, en ningún momento hemos hablado de oraciones interrogativas, de oraciones afirmativas. Este es un buen momento, ¿verdad?, para que nosotros podamos orientar y que los estudiantes se den cuenta que están trabajando una oración afirmativa o una oración interrogativa sin necesidad de que estén definiéndola, sino que están aprendiendo en función, ¿verdad?, de las prácticas propias de esta actividad, de esta situación comunicativa. Bueno, ten presente el tiempo de la entrevista, no te demores más de lo que está previsto. Al final, despídete y agradece al entrevistado por tu tiempo y las respuestas. Bueno, y acá, ¿verdad? Ya en esta propuesta se le dice al estudiante que comparta la entrevista. Si grabaste tu entrevista en un teléfono, envía un mensaje por WhatsApp o Messenger. Si además grabaste un video, puedes compartirlo por Facebook o YouTube con permiso de tus padres y tu profesor o profesora. Si escribiste las respuestas en tu cuaderno, tómale una foto y envíalo por WhatsApp o digítalo y envíalo por correo a tu docente. Y obviamente en toda guía didáctica, en todo proceso que ahora mismo estamos llevando, debe haber un momento de evaluación, ¿cierto? Y aquí encontramos un modelo, ¿verdad?, en el que tenemos unos criterios: puedo hacerlo mejor, salió muy bien, debo repetirlo, y que está pues representado por estos iconos.
Mis preguntas fueron claras, entonces yo escojo en la casilla correspondiente. Si puedo hacerlo mejor, salió bien o debo repetirlo. Mi entrevista fue ordenada, una vez más, atendiendo a lo que significa cada icono, marco una X donde corresponde cumplir con mis objetivos. Lo mismo, ¿verdad? Escoger, ¿cierto? Con una X, ¿cuál es la mejor opción? Bueno. Ahora vamos al momento de transferencia de nuestra STS del día de hoy. Ese momento de transferencia o actividad de consolidación, ¿cierto? Se les presenta a ustedes cuáles serían otras propuestas de oralidad para trabajar con los estudiantes. Bueno, con base en la propuesta presentada se puede esperar que el docente, o sea, la idea es que ustedes lleven a cabo pues estas propuestas ya en sus guías didácticas y que obviamente cada tutor de su colegio pues estaría revisando y dándole la respectiva retroalimentación. Se sugiere que se haga un mapa de procesos en donde se organice y disponga los elementos que requiere para la elaboración de una propuesta para el trabajo con sus estudiantes. Aquí y también muestra una manera, muestra otras ideas, ¿verdad? Partiendo de algunas situaciones comunicativas en el hogar, como el refranero de mi casa, ¿verdad? De pronto preguntarle a sus padres, a tíos, primos, ¿verdad? ¿Cuáles son los refranes que conocen? ¿Cierto? Y recuerden que el refrán es propio de situaciones de oralidad. Los mejores remedios caseros, ¿cierto? Cuando también hablamos de los mejores remedios caseros, casi siempre provienen de la tradición oral, ¿cierto? Preguntarles a aquellas personas cercanas, vecinos, familia en general, cuáles consideran que son esos remedios caseros. La infancia de nuestros padres es una buena oportunidad, ¿cierto? Y no solamente para tratar aspectos desde el área del lenguaje, sino también la parte socioemocional, ¿verdad? El poder charlar, el poder acercar a los padres a estas situaciones, ¿verdad? De aprendizaje de los estudiantes. Qué bonito, es cierto, que los padres charlen más con sus hijos, y que hace falta. Entonces es una buena manera de proponer situaciones de oralidad desde la casa. Adicional a ello se propone el uso del portafolio como alternativa para la consolidación de los productos de los estudiantes. Ustedes saben que en el ciclo 2 se hizo esta propuesta, ¿verdad?, de evaluación en el que el estudiante iba consignando en su portafolio cada uno de los avances según la propuesta que usted le haya hecho de situación de aprendizaje. Bueno, ahora yo les voy a mostrar a ustedes un ejemplo de guía. Un ejemplo de guía que parte de la oralidad y termina en producción textual escrita. Una manera de integrar estas dos habilidades. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Empezamos con un momento de presentación de la guía, ¿verdad? Tenemos que un objetivo de aprendizaje, integrar la oralidad en los procesos de producción escrita a partir de situaciones auténticas de comunicación que circulan en el hogar. Miren que lo importante es integrar la oralidad. ¿A qué? A los procesos de producción escrita. Ya les daba ahorita el ejemplo de que hay muchas situaciones laborales y profesionales en las que se inician en una parte oral, pero que más adelante, ¿cierto?, ya están en un registro, ¿verdad?, en que se requiere que haya escritura. Bueno, DBA 7 y 8. Esta propuesta sería para cuarto grado. Pero también podría modificarse para quinto. Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. Este es el estándar. DBA 7 y 8 respectivamente de lenguaje.
¿verdad? Un momento de introducción. Recuerden que este modelo que les estoy presentando acá atiende a los lineamientos que se han dado para la elaboración de guías didácticas. Un momento de introducción, ¿verdad? Y luego ese momento de exploración en el que digo que voy a aprender. Aprenderás a elaborar un texto escrito a partir de la indagación de información cotidiana. Reconocer mitos y leyendas y producir una entrevista. Recuerden que la idea es promover el uso del libro entre textos, ¿cierto? Y por eso se inicia aquí con la actividad de lectura del reto 2 del desafío 59 del libro Entre Textos, ¿verdad? Y se inicia con la lectura del texto La Bola de Fuego, leyenda del llano. Después de hacer la lectura de esta leyenda del llano, se propone una actividad oral en la que el estudiante debe conversar con los padres y o cuidadores acerca de historias semejantes que hayan escuchado, dónde y cuándo sucedieron. Entonces, para poder ir reconociendo las características de este tipo de textos. Un momento, pues, aquí en donde la docente siempre está recalcando que está presta a dar orientaciones. Este momento, ¿cierto? Lo que estoy aprendiendo, este momento de estructuración en esta guía, ¿verdad? En donde ya se da una parte conceptual. Reconozco las características de los mitos y las leyendas y hace, ¿verdad? Una definición de cada uno y luego se da un momento en el que se le provee a los estudiantes cuáles son esas semejanzas y diferencias. Se les pide a los estudiantes que con base en la información obtenida, ¿verdad?, sea capaz de responder las siguientes preguntas referentes a que si esto es un mito o una leyenda, los fenómenos naturales que se intentan explicar en esta historia, que si les gustó la historia, que si esto contiene hechos reales o ficticios, si hay un elemento mágico o sobrenatural, cuál es el propósito del texto. Y de igual forma se les pone un ejemplo de mito. ¿Para qué? Para que se establezcan las diferencias entre un tipo de texto y otro. Recuerden que los mitos y las leyendas parten de la tradición oral y estas que están aquí son de la parte de la tradición oral colombiana. Bueno, aquí también se da una conceptualización acerca de lo que es la noticia, porque más adelante se va a proponer una situación de producción textual en la que se necesita que el estudiante tenga claro lo que es la entrevista o una noticia, ¿verdad? Se da la conceptualización y hay una infografía acerca de las características de la noticia. Luego, en el siguiente momento de la guía, se habla sobre el momento que dice, practico lo que aprendí. Ya el estudiante en esta guía va a planear una noticia, ¿cierto? Y miren que ahí, en este aspecto de esta guía didáctica, está respondiendo a aquellos procesos en los que los autores anteriormente citados hablaban de que nosotros como docentes debemos proveerle a los estudiantes un momento de planeación de sus textos. Y miren que aquí, en este reto 1 del desafío 60 del libro Entre Textos, les está pidiendo a los estudiantes que transformen esa leyenda que ya leyeron en una noticia. Atendiendo a las características de la noticia, deben responder a las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo sucedió? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo sucedió? ¿Cuál sería el titular de esa noticia? Será muy importante para los estudiantes que revisen el cuadro, ¿verdad?, para planear su texto. ¿A quién harás tu entrevista? ¿Por qué escogiste a esa persona? ¿Qué te gustaría saber? Prepara la entrevista con sus preguntas pertinentes, las orientaciones,
y prepara tus preguntas. Miren que estamos en el proceso de planeación. ¿Cómo sé que aprendí? Bueno, en cómo sé que aprendí ya los estudiantes van a trabajar en el proceso de producción textual y te dan unas orientaciones. Escribe la primera versión de la noticia. Agrega una ilustración y un pie de fotografía donde se explique la imagen. Obviamente, después que los estudiantes han escrito, va a venir un momento metacognitivo en el que deben revisar su texto. Y aquí nosotros como docentes, les vamos a proveer un momento, una lista de chequeo en el que ellos sean capaces de decir si están cumpliendo o no están cumpliendo con este tipo de requisitos. Luego de haber hecho ese momento metacognitivo, van a reescribir. Miren, estamos siguiendo esos pasos que propone Daniel Casani, que propone Sayas, que propone Ferreiro, ¿verdad? En el que nosotros debemos proveerle al estudiante todos estos momentos y no pedirles de sopetón que ellos tengan que elaborar un texto sin tener unas bases, ¿verdad? Propias para poder desarrollarlo. Ahora, bueno, en este momento, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia que ellos van a entregar? Dice, ahora ya puedes enviarme tu noticia. Si tienes los medios disponibles, puedes enviar, bueno, aquí me faltó, puedes enviar la lectura del mismo. Enviar la lectura de la misma en video. Profe, disculpe Cuéntame. la interrupción, pero a mí no me están saliendo las láminas acá de lo que usted va del proceso. Se quedó en quinto, valoración. A mí tampoco. O sea, yo creo que a nadie, porque lo hice en el computador y en el celular y no sale nada. Ay, A mí Sí, tampoco me hace sale. ratito que no sale nada. Sí, yo pensé que era de mi computador, pero quedó paralizado Yo ahí. también. Sí, señora. Bueno. Ay, discúlpeme, profe. Yo la verdad que no sabía, ustedes me hubieran dicho. Ahora sí, profes, coméntenme. Sí, ahora sí. Ay, bueno. Sí. Entonces, como ya han escuchado de la carreta, yo les voy a ir mostrando rápidamente lo que les estaba hablando, ¿cierto? Bueno, les hablaba de un momento de presentación de la guía didáctica, objetivo, estándar, un momento de introducción, que voy a aprender, ¿verdad? El momento de exploración que se inicia con la lectura. Luego un momento oral en donde se les pide a los estudiantes que conversen con sus padres o cuidadores, lo que estoy aprendiendo, la parte ya, la estructuración, ¿verdad? Esos rasgos, esos momentos conceptuales que necesitan los estudiantes para que puedan realizar esta actividad. Bueno, aquí les el ejemplo de mito, ¿verdad? La actividad, la conceptualización acerca de lo que es la noticia, para que ellos puedan realizar la siguiente actividad. Practico lo que aprendí. ¿Cierto? Y miren que estamos utilizando nuestro libro entre textos, que son libros que llegan a nuestros colegios focalizados PTA. Les hablaba de aquel momento de planeación, que es importante que nosotros le demos a los estudiantes los espacios para que ellos planeen sus escritos, ¿verdad? Con preguntas como qué ocurrió, dónde ocurrió, cuándo sucedió, quiénes participaron, cuál será el titular de la noticia. Aquí este cuadro que va a darle orientaciones a los estudiantes de cómo hacer las preguntas, ¿cierto? Para llevar a cabo su noticia. ¿Cómo sé que aprendí? Ya los estudiantes van a empezar a escribir
su noticia y nosotros le proveemos una silueta. ¿Okay? Nosotros como docentes siempre debemos ir dándole a los estudiantes ejemplos y tener claridad de que en el proceso de escritura hay unos momentos que se deben seguir atendiendo a los autores que trabajan mucho en la psicología cognitiva, a los procesos que se llevan a cabo cuando vamos a realizar situaciones de producción textual, en el que primero se les tiene que dar a los estudiantes un momento para planear. Aquí está en la guía. Luego se le debe dar al estudiante ese momento en el que escribe, pero cuando vemos lo que escribe, eso no significa que ya el texto está listo, sino que se le debe dar al estudiante un proceso metacognitivo en el que ellos mismos sepan, ¿verdad? Y escojan, elijan si cumplen o no cumplen con los requisitos. ¿Para qué? Para luego más tarde reescribir ese texto. ¿Cierto? Bueno, ahora, atendiendo a los lineamientos de las guías de aprendizaje, viene el momento de qué aprendí, ¿verdad? Darle a los estudiantes ese proceso de reflexión respecto a cómo se sintió, qué aprendió, registrar, ¿cierto? Las preguntas, como qué fue lo que más te causó dificultad al resolver la guía, las tareas del libro, por qué crees que te causó dificultad, ¿cierto? Ese momento de autoevaluación, ¿qué fue lo que te pareció más fácil? Con tus palabras escribe qué aprendiste, qué crees que puedes hacer en la próxima guía para que entiendas mejor lo que se te propone, ¿cierto? Y cuáles son esas evidencias que demuestran mi aprendizaje. Pues aquí tenemos unos criterios, ¿cierto? También relacionados con bolitas de chequeos en los que se deben escoger sí o no, ¿cierto? Y tenemos criterios. Recuerdan que en el ciclo 2 aprendimos a cómo crear criterios de evaluación atendiendo a criterios, a evidencias de conocimiento y de conocimiento y de ya actividades que no solamente impliquen la parte de recordar y reconocer, sino también hacer e ir más allá y producir. Bueno, tenemos aquí se plantean desempeños básicos que están atendiendo a las tipologías de verbos, ¿verdad? Reconozco, identifico, realizo, respondo, como un desempeño básico, desempeños altos. Diferencio, reconozco, comprendo, relaciono con desempeños altos y desempeños superiores, expreso mis razones con argumentos válidos de acuerdo al aprendido sobre textos narrativos como el mito, la leyenda, los informativos como la noticia. Comprendo el vocabulario nuevo y lo utilizo en mis escritos. Miren, atendiendo, ¿verdad?, a lo que ahora mismo se nos está exigiendo en los sistemas institucionales de evaluación, ¿cierto? En básico, alto y superior y sin tener en cuenta el bajo. Bueno, si has llegado hasta aquí y has alcanzado los desempeños, quiere decir que lo lograste. Así que te invito a que continúes con entusiasmo y esmero, pues tu aprendizaje depende de ti. Nos vemos en la próxima guía. Y aquí el momento de la bibliografía que debo anexarla, pues todavía estoy trabajando en este documento, pero quise traerles el ejemplo, ¿verdad? Una muestra de que cómo con el recurso que ya los estudiantes tienen y que nosotros tenemos también de manera digital, podemos integrar la oralidad con los procesos de escritura. Okay. Bueno. Ahora nos devolvemos. No, Mari, para nada, para nada. Tranquila. Ahora nos devolvemos a nuestro PowerPoint. ¿Estamos viendo? ¿Estamos viendo, profes? Sí. Bueno, y entonces ahora vamos a responder en un Padlet que sus tutores van a enviarles a su WhatsApp para que entren a nuestro Padlet. Bueno, yo les comentaba, ¿cierto?, lo importante que es tener en cuenta estrategias desde la oralidad
desde la oralidad para llegar a la producción escrita. Y miren que de pronto se dirá, ah, pero eso está bien para los estudiantes grandes, para los estudiantes que ya tienen un código, que han adquirido el código escrito, ¿cierto? Pero también para los niños de transición, ¿verdad? El poder hablar, el que los niños puedan experimentar aquella situación de conversar con sus padres y cuidadores, ¿cierto? Es importante esa parte. Y que esa parte es fundamental porque cuando los niños pequeños, nuestros niños más chicos, conversan, ellos aprenden, ¿cierto? La pronunciación, aprenden rasgos fónicos, rasgos fonéticos, también rasgos comunicativos, ¿cierto? Qué hacer y qué no hacer en diferentes situaciones. Ahora, si los niños empiezan, ¿verdad? Los chicos hablando con sus padres, de ahí, de una situación que nosotros como docentes les propongamos, ¿verdad? Es importante porque ellos a partir de ahí y describiendo su realidad y situaciones comunicativas del hogar, comunicativas diarias, se pueden incluir situaciones en las que ellos puedan escribir sobre lo que tienen a su alrededor. Si están en una escritura muy incipiente todavía, pues iniciamos con palabras, pero si ya hay niños de transición, pues ya estamos terminando, ya vamos para primerito, ya pueden empezar a describir ya con oraciones cortas, sencillas, claras. Entonces es importante partir de la oralidad, situaciones propias de la casa. Miren que de pronto si en transición solamente mandamos el libro para que haga las planas, y de pronto mandamos el libro para que solamente repita lo que está allí, está un aspecto, un solito aspecto de lo que es la adquisición del código escrito, ¿verdad? Pero es un carácter instrumental ahí, pero la idea es que tenga un carácter funcional, o sea, que el niño aprenda cómo funciona la lengua, cómo funciona, para qué se usa, en dónde se usa y saber cómo desenvolverse, ¿verdad? En las diferentes situaciones, ¿ok? Bueno, entonces ahora ya les dije a sus tutores que les enviaran un Padlet. La idea es que podamos ver allí sus comentarios y esto nos quedaría a nosotros como evidencia de nuestro encuentro y de nuestra asistencia. En el Padlet está la pregunta: ¿qué aprendí hoy? Y recuerden que en el día de hoy hemos estado hablando de la oralidad en los procesos de producción escrita a partir de situaciones auténticas de comunicación que circulan en el hogar. Bueno, vamos a nuestro Padlet. Aquí alguien nos escribió, oralidad y escritura. En esta STS aprendí la importancia de reforzar la oralidad en mis procesos de enseñanza, en donde se involucren los miembros de la familia y en donde la líder sea la estudiante. Esto siempre debe producir un texto escrito donde se evidencia la íntima relación que existe entre estas dos acciones propias del ser humano y cuyo fin último debe ser la metacondición. Muy bien, lástima que esta profe no me puso aquí el nombre para saber, no sé si de pronto la persona que le escribe puede decir quién lo hizo. Profe, estamos escribiendo en nuestro Padlet. Estamos escribiendo en nuestro Padlet.
Ok, bueno, aquí nos dice María Enríquez, dice, aprendí la importancia de tener eventos comunicativos auténticos. Muy bien, señor María Enríquez. Bueno, tenemos aquí otro mensaje de la señora Yvonne Fritz. Dice, la importancia de la oralidad y la escritura. Hablar y escribir se aprende 2 veces. Conlleva a producción textual. Ok, muchas gracias, señora Yvonne. Ah, ok, tenemos aquí la señora Hilda fue quien escribió la primera participación. Dora Hilda Lobo Orozco. Muchas gracias, señor Dora. Es importante expresar lo que sienten, cada experiencia vivida, cada anécdota o historia. Queda grabada y es una forma de inmortalizar. Muy bien. Lástima que esta persona no me escribió el nombre. Pueden editar. Y el resto de compañeros o compañeras, ya sabemos que a mano derecha del Padlet encontramos un circulito fucsia con una cruz. Cuando le ponemos nuestro cursor allí, inmediatamente sale un lápiz, hacemos clic y ahí podemos escribir. Bueno, los animo a seguir escribiendo, profes. La señora Liara, la señora Lucy, la señora María, la señora Mayito, la señora Miriam, la señora Mónica, la señora Tatiana, la señora Jenis, la señora Beatriz, la señora América, la señora Astrid. Los invito a escribir. Rosana Mayito es María Enríquez. Ah, bueno, gracias, señor Mayito. Listo, Rosana. Bueno, hasta ahora solamente han participado 4 docentes y somos 18 participantes. Profe, ¿están teniendo problemas con el Padlet? La verdad que no, es muy fácil ingresar al enlace que nos enviaron. Se abre inmediato. Sí, porque solamente han escrito 4 personas. Bueno, con esta actividad, pues, terminamos nuestra STS en el día de hoy. Y, pues, solo me queda decir gracias por su participación.
Muchas gracias, profes. Si de pronto, Gracias a ustedes, que tengan buen día. igualmente, si alguien quiere comentar, pues están abiertos para usted. Gracias, Roxana, la verdad que fue un mensaje, bueno, una formación bastante enriquecedora. Quienes estamos trabajando con nuestros textos, entre textos, hemos allí fortalecido, y de hecho es un libro muy valioso. Invito a las compañeras a trabajarlo porque incluso nos permite hacer interdisciplinaridad de los temas que allí, los aprendizajes, porque no trabaja por temas, sino unos aprendizajes maravillosos. Entonces, los niños han aprendido, nosotros trabajamos con niñas, el manejo, por ejemplo, de las infografías, de los afiches, incluso de caricaturas, viñetas, para la presentación de actividades, ya sea de ciencias, de sociales, de religión, de las mismas matemáticas. Entonces, el libro permite todo eso, de verdad que es maravilloso. Y hoy, con esto de esa oralidad y esa escritura en unos eventos comunicativos que sean muy relevantes, la verdad que ha fortalecido mucho todo este proceso, porque la autenticidad de lo que usted habla ha permitido que los padres participen día a día cuando trabajamos el libro entre textos. Yo le comento que inicialmente, y a todas las compañeras, a nosotros trabajamos en la IE María Inmaculada por ciclos, y el lenguaje es cada 15 días. Entonces me comuniqué con la rectora y con el coordinador y le comentaba de la importancia de que pudiéramos trabajar ese texto semanalmente y de ser posible todos los días, porque las niñas se motivan mucho con cada actividad, y trabajarlo como una forma de lectura crítica, por decirlo así, porque de verdad le permite a uno muchas cosas. Y la guía del docente es bastante enriquecedora. Claro, Entonces, claro, hoy sí. terminamos de fortalecer con usted esa parte de la autenticidad. Me fascinó. Bueno, Gracias, Rosana. Bueno, Rosana, te doy mi opinión. De verdad, sí. a mí me encanta todo lo que te pienso que la oralidad es importante, ya que es la expresión verbal que manifiesta lo que nosotros pensamos, lo que sentimos. La escritura es importante porque es la fuente escrita de nuestras ideas, plasmadas en letras que conmemoran lo que queremos. Por lo menos es importante ver cómo nuestras estudiantes, a través del diario vivir, a través de unas palabras, pueden producir, pueden plasmar cuentos que a veces a uno hasta lo emociona tanto que hasta lágrimas le pueden brotar de los ojos. Sí, a mí me claro. encanta mucho y muchas gracias por este evento, y de verdad enriquece uno cada día más para poder llevar esto, el aprendizaje a nuestras estudiantes. Bueno, eso es lo importante, señor. ¿Alguien más quiere Rosana, Cuénteme. a mí me ha gustado muchísimo, además de todo lo que mis compañeras han expresado, la forma como usted llevó todo a cabo en un orden claro, preciso, y de verdad tenía una expectativa así del tedio, del discurso, y he estado en un relax porque de verdad he sentido que ha sido muy asertiva en todo lo que ha dicho. Lo bonito, todo no ha sido negativo. Le digo por qué. Porque ha sido en muchos casos una educación personalizada. Sí. Uno llama a una sola niña, a 3 niñas, y ve los sentires y cómo se saben expresar, cómo se saben disculparse. A mí en algún momento manejo inadecuadamente que no salió algo a través de la pantalla o algo. Esas niñas ya piden la palabra. Se han aprendido cosas que quizás
en el curso, en el colegio, no hubiesen desarrollado esa habilidad. Entonces yo le digo, miren, hay que practicar en el valor de la paciencia. Espérense, que me dice, señor, yo no escucho, y señor, yo tampoco, señor. Entonces me dice una, señor, la paciencia y la tolerancia, como dice mi abuela. Pero mira cómo ellas han crecido al lado de sus abuelos. Todas no han tenido la misma experiencia positiva, pero esa oralidad y esas expresiones que han tenido que asumir las niñas en estos momentos. En un curso pueden haber 15 a 20 niñas muy bien y las otras sí son con tienen otro ritmo de aprendizaje. expresión. Claro. Pero me ha gustado mucho. Felicitaciones. Muy bueno, lindo, gracias. Señor, y atendiendo al comentario que usted hizo, entonces mire que se está utilizando la oralidad en situaciones comunicativas auténticas. Exacto. Entonces es importante. Que ellas viven y sienten. Sí, sobre todo eso, lo que han aprendido. Okay. Señor, bueno, muchas gracias por su aporte. Gracias a usted. Bueno, entonces, no sé si de pronto algunos de los tutores que están aquí quieran decir algo. Iván. Sí, hola Rosy, buenos días. Buenos días. Hola a mis profes también, a todas las profes del resto de las instituciones, bendiciones. Agradecerles por este espacio de participación y que espero que les haya gustado mucho, así lo han manifestado. Rosana, mira que todas las expresiones pues son de cariño y de admiración por todo este espacio y que bueno, todos estos espacios como digamos he hablado con las profes, es un espacio de formación, ¿cierto? Es un espacio en el cual todos estamos aprendiendo y aprovecharlos al máximo. Les quería darle las gracias por la asistencia y por estar aquí acompañándonos en estos procesos. Sí, por la disposición. Muchas gracias, profe. Gracias, Iván, a ti también. Gracias. Gracias, profe, por su interés. Sí, Iván, porque realmente eres uno de nuestros excelentes tutores y de verdad yo particularmente estoy muy agradecida por todo el apoyo que nos brindas. Bendiciones. Amén, profe. Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias. Entonces, bueno, si ya... Excelente. Muy buena la chica. Bueno, entonces, pues, podemos dar por terminada nuestra sesión en el día de hoy. Obviamente, los compañeros tutores van a enviarle la guía, van a enviarle los recursos que se desprendan de esta STS. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias.